Durante años nos contaron una sola versión, pero no fue toda la verdad. El hijo de Abraham Quintanilla rompe el silencio y revela lo que nadie se atrevió a decir, que el hombre que el mundo vio como fuerte, en realidad se estaba quebrando por dentro. Tras la muerte de Selena, Abraham nunca volvió a ser el mismo. Cayó su dolor, protegió una imagen perfecta y pagó el precio más alto. Hoy se destapa una verdad incómoda. El infarto fue solo el final, el silencio lo estaba matando desde hace años. Se protegió un legado a costa de un hombre. Esta historia no cierra, apenas comienza. Durante años, el apellido Quintanilla fue sinónimo de éxito, música, legado y gloria. Pero detrás de los reflectores, lejos de los escenarios y las cámaras, existía una historia distinta. Una que jamás fue contada completa. Una verdad incómoda, envuelta en silencios, miradas esquivas y frases a medias. Hoy, por primera vez, esa historia comienza a salir a la luz. El mundo vio a mi padre como un hombre fuerte, firme, inquebrantable, pero eso no era lo que pasaba cuando se apagaban las luces, dice su hijo, con la voz contenida, pero cargada de un peso que no ha podido soltar en décadas. Hablar de Abraham Quintanilla siempre fue hablar de disciplina, carácter y control. Fue el arquitecto de un imperio musical, el protector del legado de Selena y el guardián de una historia que el público solo conoció desde afuera. Sin embargo, según su propio hijo, hubo una parte de Abraham que nunca se mostró, porque simplemente no podía. La gente cree que el dolor se supera con el tiempo. Pero hay dolores que se quedan a vivir contigo, confiesa. Tras la muerte de Selena, algo cambió para siempre. No fue inmediato, no fue evidente para los medios, pero sí para quienes convivían con el día a día. Abraham seguía trabajando, seguía hablando, seguía apareciendo en público. Pero por dentro, según relata su hijo, ya no era el mismo hombre. No volvió a reír igual. No volvió a dormir igual. Y nunca más volvió a sentirse completo. Durante años, la familia aprendió a convivir con ese silencio pesado. Un silencio que no se rompía por respeto, por miedo, o quizá por costumbre. Nadie se atrevía a preguntar demasiado. Nadie quería abrir una herida que parecía no cerrar jamás. Había días en los que se quedaba sentado, sin decir nada, mirando al vacío. No estaba enojado, estaba ausente. El hijo de Abraham asegura que su padre cargó con una culpa que nunca expresó públicamente. No una culpa señalada por otros, sino una que él mismo se impuso. Una voz interna que no lo dejaba descansar, que lo acompañaba incluso en los momentos de aparente calma. Sentía que había fallado como padre, aunque nadie se lo dijera. Para el mundo, Abraham Quintanilla fue el hombre que defendió el nombre de su hija hasta el final. Para su familia, fue también un hombre que se fue apagando lentamente. No por falta de amor, sino por exceso de dolor. Mi padre no murió el día que su corazón se detuvo. Mi padre empezó a morir muchos años antes. Estas palabras, duras y directas, contrastan con la imagen pública que se mantuvo intacta durante tanto tiempo. Porque nadie hablaba de noches sin dormir. Nadie hablaba de la tristeza constante. Nadie hablaba de la soledad emocional que se instala incluso cuando estás rodeado de gente. Él creía que debía ser fuerte para todos. Nunca se permitió ser débil. El hijo relata que, en más de una ocasión, intentó acercarse, intentar que su padre hablara, que soltara lo que llevaba dentro. Pero Abraham siempre desviaba la conversación, cambiaba el tema o simplemente guardaba silencio. Había cosas que no quería decir, o que no sabía cómo decir. Con el paso de los años, el cuerpo comenzó a reflejar lo que el alma ya no podía esconder. El cansancio era constante, el estrés, permanente, y la tristeza, una compañera silenciosa. No fue solo un infarto. Fue una vida entera cargando con algo demasiado grande. Esta afirmación ha generado reacciones encontradas. Algunos la ven como una forma de humanizar a una figura pública. Otros, como una revelación incómoda que rompe con la narrativa oficial. Pero para su hijo, no se trata de polémica, sino de verdad. La verdad no siempre es bonita, pero es necesaria. Según él, la historia que se contó al público fue incompleta. No falsa, pero sí incompleta.
Porque nadie habló del precio emocional que Abraham pagó por mantenerse firme ante el mundo. No quería que lo vieran roto. Prefería que lo vieran fuerte, aunque por dentro estuviera cayéndose. Hoy, con el paso del tiempo y la distancia que da el duelo, su hijo siente que guardar silencio ya no honra a su padre. Al contrario, cree que contar esta parte de la historia es una forma de mostrar quién fue realmente Abraham Quintanilla. Un padre, un hombre, un ser humano profundamente herido. No quiero que lo recuerden solo como una figura dura. Quiero que lo recuerden como alguien que amó tanto, que no supo cómo sobrevivir a esa pérdida. Este primer testimonio abre una puerta que había permanecido cerrada por años. Y lo que hay detrás no es escándalo vacío, sino una verdad emocional que incomoda, duele y obliga a mirar de frente lo que nadie quiso ver. Porque a veces, la historia más fuerte no es la que grita, sino la que se contó en silencio. Si el silencio fuera un sonido, en la casa de Abraham Quintanilla habría sido ensordecedor. Nadie gritaba, nadie discutía frente a las cámaras. Pero puertas adentro, el ambiente estaba cargado de cosas no dichas, de emociones reprimidas y de una verdad que amenazaba con estallar en cualquier momento. En esta familia aprendimos a callar, aunque el silencio nos estuviera matando. Así comienza uno de los recuerdos más duros que el hijo de Abraham se atreve a compartir. Porque, según él, después de la tragedia, no solo se perdió a Selena. Se perdió la comunicación, la confianza y, poco a poco, la paz. Todos fingíamos estar bien, pero nadie lo estaba. La imagen pública mostraba unidad, fortaleza y control. Pero detrás, la tensión crecía. Abraham se volvió más rígido, más cerrado, más distante. No por maldad, sino por miedo. Miedo a romperse si dejaba salir lo que sentía. Mi padre creía que, si se derrumbaba, todo lo demás se caería con él. Y así, sin darse cuenta, levantó un muro emocional que lo aisló incluso de quienes más lo amaban. Su hijo recuerda conversaciones inconclusas, miradas cargadas de palabras que nunca llegaron a decirse. Había cosas que necesitaban decirse, pero nadie se atrevía a empezar. Con el tiempo, ese silencio se transformó en resentimiento. No declarado, no explícito, pero presente. Porque cuando el dolor no se habla, se acumula. Y cuando se acumula, explota de las peores formas. No discutíamos, pero tampoco sanábamos. Una de las frases más duras que hoy resuena es esta. Defendimos tanto el legado, que olvidamos cuidar al hombre. Según su hijo, Abraham se convirtió en el guardián absoluto de la historia. Nada podía salirse del guión. Nada podía manchar el nombre. Pero ese control tenía un costo emocional altísimo. Vivía para proteger un pasado que ya no podía cambiar. Cada aniversario, cada entrevista, cada mención de Selena era como volver a abrir la herida. Y aunque Abraham jamás lo decía en voz alta, su entorno lo veía. El cansancio extremo, el carácter más duro, la tristeza que no se iba. Había días en los que simplemente no quería levantarse, pero igual lo hacía. El hijo confiesa que hubo momentos en los que sintió que su padre estaba pidiendo ayuda sin palabras. Pero nadie sabía cómo acercarse. Nadie quería ser quien detonara una reacción que no sabrían contener. Tenía miedo de hacerlo llorar, hoy me arrepiento de no haberlo intentado más. Esta frase ha generado polémica porque rompe con la idea de que todo estaba resuelto internamente. Revela que, incluso dentro de la familia, había heridas abiertas y conversaciones pendientes. Nunca hablamos de lo que pasó, solo seguimos adelante como si nada. Pero nada estaba bien. El cuerpo de Abraham comenzó a resentirlo. El estrés constante, la presión emocional y la tristeza acumulada empezaron a pasar factura. Los doctores hablaban de salud, pero nadie hablaba de su corazón roto. Para su hijo, el infarto no fue una sorpresa total. Fue el final de un proceso largo y silencioso. Un proceso que se alimentó de dolor no expresado y de una fortaleza forzada. Mi padre no murió de repente. Mi padre se fue apagando poco a poco. Esta declaración ha sacudido a muchos, porque cuestiona la narrativa simple y obliga a mirar más allá del titular. Obliga a entender que las tragedias no siempre terminan cuando creemos. Después de Selena, él nunca volvió a vivir, solo sobrevivía.
Las tensiones familiares, aunque nunca públicas, existían. No peleas escandalosas, sino diferencias profundas que se evitaban por respeto o temor. Nos queríamos, sí, pero estábamos emocionalmente lejos. El hijo reconoce que decir esto no es fácil, que sabe que muchos preferirían seguir viendo una historia perfecta, pero insiste en que la verdad, aunque incómoda, también honra. No estoy atacando su memoria. Estoy contando lo que nadie quiso contar. Una de las frases más virales de este capítulo es clara y contundente. El mayor secreto no fue lo que pasó, fue cómo nos afectó a todos. Hoy, al mirar atrás, su hijo entiende que el silencio fue una forma de protección, pero también una condena. Creímos que callar era ser fuertes. En realidad, nos estaba destruyendo. Este segundo capítulo no solo profundiza el dolor de Abraham Quintanilla, sino que revela algo aún más polémico, que el legado, la imagen pública y el miedo al juicio externo impidieron una sanación real. Nadie quería romper la imagen, aunque por dentro ya estaba rota. Y mientras el mundo aplaudía la fortaleza, en casa se acumulaban las lágrimas que nunca cayeron. Si hubiéramos hablado antes, tal vez la historia sería distinta. Con esta frase, el capítulo se cierra dejando una pregunta incómoda flotando en el aire. Una pregunta que nadie puede responder, pero que duele igual. Porque a veces, lo más devastador no es la tragedia en sí, sino todo lo que nunca se dijo después. El silencio volvió a la casa después del funeral. No hubo gritos, no hubo reproches públicos, no hubo escándalos. Solo un vacío incómodo, pesado, imposible de ignorar. Para muchos, la historia de Abraham Quintanilla había terminado. Para su hijo, apenas comenzaba. Cuando todos se fueron, entendí algo aterrador. Ahora sí nadie iba a hablar de lo que realmente pasó. Porque la muerte no cerró heridas, las dejó expuestas, y el silencio, una vez más, fue la decisión colectiva. Pero esta vez, según su hijo, ya no por protección, sino por miedo. Miedo a que la verdad incomodara demasiado. Hablar de Abraham Quintanilla después de su partida fue complicado. Su figura se volvió intocable. Cualquier matiz, cualquier sombra, cualquier grieta parecía una traición. El legado se convirtió en un muro infranqueable. No se podía decir nada que no encajara con la imagen perfecta. Pero la imagen perfecta no coincidía con el hombre que su hijo conoció. No coincidía con las noches largas, con las miradas perdidas, con el peso emocional que Abraham cargó hasta el último día. Honrar su memoria no debería significar mentir. Las conversaciones incómodas comenzaron a aparecer, no en voz alta, sino en susurros. Miradas que evitaban ciertos temas. Frases cortadas a la mitad. Preguntas que nadie quería terminar. Había una verdad flotando en el aire, y todos fingíamos no verla. El hijo de Abraham asegura que, tras su muerte, entendió que el silencio ya no protegía a nadie. Al contrario, perpetuaba una historia incompleta, una narrativa que dejaba fuera al ser humano detrás del personaje. Convertimos a mi padre en un símbolo, y olvidamos que era un hombre roto. Esta frase se volvió incómoda, porque obligaba a replantearlo todo, porque cuestionaba no solo lo que se dijo, sino lo que se decidió no decir. Mi padre no necesitaba homenajes, necesitaba haber sido escuchado. Hubo momentos, según relata, en los que sintió que hablar sería visto como una traición. Como si contar la verdad fuera una amenaza al legado. Como si el dolor humano no tuviera espacio en una historia tan pública. Nos enseñaron a defender el apellido, no a sanar como familia. El debate interno fue intenso. Callar y respetar la versión oficial, o hablar y cargar con las consecuencias. Porque decir la verdad también tiene un precio. Sabía que si hablaba, no todos iban a entender. Pero también sabía algo más, que el silencio había sido parte del problema desde el principio. No quería repetir la historia. Su decisión no fue inmediata. Pasaron noches enteras de duda, de culpa, de miedo. Porque hablar no iba a devolver nada. Pero callar, sentía, seguiría quitando. El silencio fue cómodo para muchos, pero letal para él. Con esta frase, el hijo de Abraham pone el dedo en la llaga. Porque no acusa directamente, pero sí señala una verdad incómoda.
que el entorno, la presión y la imagen pública influyeron más de lo que se quiere admitir. No digo que alguien sea culpable, digo que todos fuimos parte de un sistema donde no había espacio para la vulnerabilidad, donde ser fuerte era obligatorio, donde llorar era sinónimo de debilidad. Mi padre creyó que tenía que aguantarlo todo, y lo aguantó, hasta que el cuerpo dijo basta, hasta que el corazón, cansado de cargar lo que la voz nunca soltó, se detuvo. El infarto fue el final, no la causa. Esta frase, tan directa como dolorosa, resume la postura de su hijo. No como diagnóstico médico, sino como verdad emocional. La causa real fue una vida sin permiso para sanar. Hoy, al romper el silencio, no busca aplausos ni comprensión unánime. Sabe que habrá críticas, rechazo y acusaciones, pero también sabe que hay verdades que no pueden seguir enterradas. No hablo para destruir un legado, hablo para completarlo, porque un legado incompleto es una mentira elegante. Y una mentira, por muy bonita que sea, sigue siendo mentira. Si contar esto incomoda, tal vez es porque nunca debió ocultarse. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos apoyaron, otros cuestionaron, muchos prefirieron mirar hacia otro lado. Porque aceptar esta versión implica aceptar que la historia fue más compleja, más humana y más dolorosa de lo que se contó. Es más fácil idolatrar que entender. El capítulo se acerca a su final, pero no a una conclusión definitiva. Porque esta historia no tiene cierre limpio. No hay redención perfecta. No hay culpables claros. Solo verdades que chocan con lo que se creyó durante años. Mi padre merecía algo mejor que el silencio. Y entonces llega la pregunta que nadie quiere responder. La que queda flotando, incómoda, polémica, imposible de ignorar. ¿Cuántas verdades más se callaron para proteger una imagen? El hijo de Abraham no da respuestas absolutas. No señala con el dedo. Pero deja claro algo, el silencio ya no es una opción. Si mi voz incomoda, es porque toca una herida que nunca cerró, y así, la historia no termina, se abre, se fragmenta, se discute, se debate, porque quizá el verdadero legado no sea lo que se defendió en público, sino lo que aún no nos atrevemos a decir en privado.